nosotros vamos desde ya a continuar con la agenda del día. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y bueno, para seguir hablando sobre este asunto de los plurinominales y sobre todo de ciertas listas que se dieron a conocer por parte de los partidos y de personajes que integran las mismas, planteamos la pregunta: ¿siguen siendo necesarios los candidatos de representación proporcional, los pluris? Y para seguir con el tema, saludamos al periodista y articulista David Brondo, con quien frecuentemente hemos tenido pues ya conversaciones para que David nos ayude a analizar los diferentes temas. Y bueno, ahora hemos decidido también contar con su presencia. Gracias por acompañarnos, David. ¿Cómo estás? Manuel, muy buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias, David. Pues aquí estamos con Marcela, con Arturo, para seguir platicando sobre este tema. ¿Necesarios o no los pluris? Marcela y Arturo, muy buenos días. Buenos días, David. Creo que los Buenos días. diputados plurinominales son muy necesarios todavía, a pesar de esa corriente tan fuerte que ha pedido desde hace años su eliminación. El sistema de representación proporcional no solo resuelve el problema de legitimidad de las fuerzas políticas representadas en las cámaras, en este caso en la Cámara de Diputados, sino también la necesidad de tener técnicos y especialistas en áreas tan complejas de la administración pública como pudiéramos hablar política hacendaria, desarrollo, ciencia, medio ambiente, seguridad, derechos humanos, educación, salud. Creo que ahí es donde los partidos debieran tener el enfoque de sus candidaturas plurinominales y no en los políticos de siempre, que es, por desgracia, lo que está sucediendo actualmente. En ese sentido, en el sentido de llevar a técnicos y a especialistas y a expertos en temas de la administración pública, las candidaturas plurinominales y las diputaciones plurinominales siguen siendo importantísimas en un sistema republicano, porque ahí sí se está privilegiando el saber, el conocer, antes que la popularidad, el manejo electoral. No hay manera de que un científico, de que un especialista, un académico pueda, por ejemplo, ganar frente a alguien que es un experto en redes electorales, en manejo territorial, que es popular, que es alguien con cierta presencia y que puede manejar una gran campaña de mercadotecnia y finalmente llega a un cargo de elección popular. Hemos visto cómo actores sin ninguna convicción, sin ninguna experiencia, sin ninguna formación, llegan a cargo de importantísimo nivel vía la elección popular o vía el voto popular. Lo mismo pasa con futbolistas y con gente que simplemente tiene una bonita cara, un gran manejo mercadotécnico, y en ese sentido creo que las diputaciones plurinominales no solo resuelven el problema de legitimidad, sino también abre la posibilidad de llevarla a los técnicos a las cámaras. ¿Qué era también tu punto, Arturo, en el sentido de que, bueno, la representación proporcional permite a perfiles más técnicos que a lo mejor no serían tan atractivos por desconocidos o por carisma o por lo que sea, en una contienda, en una campaña llevada sobre el terreno, y entonces tienen la posibilidad de llegar y a veces terminan haciendo una mejor chamba? Ahora, también lo otro que habíamos comentado, que por desgracia esto se ha contaminado muchísimo, y ojalá que todos los pluris fueran de ese perfil. Lamentablemente a veces llegan allí impresentables, a quienes a veces nada más los tienen allí por compromisos o por cuotas o porque tengan fuero, porque pues alguna cola tendrán que les pisen, y entonces eso termina contaminando pues todo el ejercicio democrático y la eficacia que deberían tener los legisladores. Romero de Champs, ¿no? Sería un caso ahí Por de ejemplo. los pluris que están siempre presentes o han estado presentes
y que, bueno, no traen ningún perfil, no presenta iniciativa, no se para en la tribuna, ¿no? David, te saludo con mucho gusto y bueno, ver como la otra cara, ¿verdad?, que tiene el tema de los pluris, pero también los riesgos. Quiero preguntarte, ¿qué riesgos tiene el desaparecer los pluris para la democracia en México, David? Mira, los riesgos de desaparecer los pluris es desvanecer la legitimidad de la representatividad de los partidos minoritarios, es decir, que aquellas minorías que si bien tienen una presencia a nivel nacional, no puedan llegar a tener su representación en el Congreso porque no ganan en las mayorías directas de los partidos, no ganan elecciones en los distritos, perdón. Entonces, en ese sentido, hay fuerzas que podrían quedar subrepresentadas, es decir, que siendo voces importantes no tuvieran acceso en las cámaras, y es, creo, muy importante que los plurinominales sigan existiendo. Quizá haya necesidad de revisar las formas actualmente de los 500 diputados que existen en la Cámara, por ejemplo, 200 son diputados que llegan por la vía plurinominal, y en ese sentido creo que a lo mejor sí es necesario revisar todo el sistema parlamentario mexicano, pero a partir no de una reforma del presidente ni de un partido, sino de una amplia discusión con la sociedad, con la academia, con los sectores sociales, con las universidades, con los académicos, porque si no, Arturo, Manuel, Marcela, llegamos a lo que estamos viendo, ¿verdad? Que la lista de candidatos plurinominales del PRI, del PAN, del PRD, pues es reveladora en muchos sentidos, ¿verdad? Por principio, revelan la resistencia de los partidos al cambio. No quieren cambiar, siguen apostando por el proyecto de sus élites, de sus burocracias, lo que popularmente llamamos la partidocracia, que es un proyecto totalmente desvinculado de la realidad y totalmente desvinculado de la ciudadanía. El PRI y el PAN específicamente no se han dado cuenta de que de cara a los procesos electorales que vienen ya no tienen margen de error, o no tenían margen de error. Y bueno, pues la lista de candidatos a las curules plurinominales no refleja, sino que vuelven a apostar por las prácticas viciadas de siempre. Se trata de una serie de negociaciones cupulares y tratos truculentos en lo oscurito, donde las élites del PRI y del PAN se reparten nuevamente el pastel de las candidaturas a las plurinominales, y obviamente reservan para las élites que se hacen llamar, en el caso del PRI, la nomenclatura priista, reservan para ellos los pasaportes para las diputaciones plurinominales, aquellas que llevan riesgos mínimos, y desprecian a la academia, desprecian a la ciudadanía, desprecian a los técnicos y a los especialistas. Eso es algo muy grave. Oye, David, te quiero preguntar una cosa. ¿Tienes ejemplos claros de qué diputados plurinominales han aportado lo que se supone que tenía que aportar desde esta figura de la representación proporcional? Fíjate que la verdad, creo que sí hay gente que ha ido a aportar ahí por la vía plurinominal a las cámaras, ¿verdad? Se trata de todos los técnicos estos que tenía en su momento el PRI, y que manejaban, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con el libre comercio. Ellos manejaban, por ejemplo, todas las negociaciones al interior de la Cámara. Había grupos especialistas de técnicos que estaban ahí y estaban para trabajar. No recuerdo ahorita sus nombres. Pero sí ha habido participación que haya hecho la diferencia. Digo, porque francamente, David,
Digo, ya de por sí es oneroso lo que significa el mantenimiento de la burocracia legislativa, porque no nada más es el diputado que va y se sienta a la curul, sino todos sus asesores, todo lo que implica la atención al diputado, que sigue estando por más austeridad que haya. A lo mejor no les dan galletas del globo, pero les dan galletas Marías. Entonces, la verdad de las cosas. Mira, la verdad que sí, y la verdad es que siguen siendo repartos de cuotas, ¿verdad? Y siempre lo ha sido, han sido Exacto. excepciones de estos casos que tú señalas, y sí ha habido obviamente gente que va y que hace el trabajo, pero las candidaturas plurinominales están reservadas para los dueños de los partidos, y lo estamos viendo ahorita en el caso del PRI, como sus dos dirigentes, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional y la secretaria del Comité Ejecutivo Nacional, se impusieron en las listas de las candidaturas a las diputaciones plurinominales sin mayor recato, sin que se les sonroje en lo más mínimo el rostro, y ahí están, ya listos para llegar a la próxima Cámara de Diputados por la vía plurinominal. Uh-huh. Y bueno, y también lo que está haciendo el Partido Acción Nacional, ¿no? De darle el dulcecito a quienes les habían dado la espalda, ¿no? En el caso de Margarita Zavala, por ejemplo. En el caso de Margarita Zavala, están ahí privilegiando obviamente antes que cualquier cuestión técnica o antes que cualquier perfil de experto, de especialista, pues una negociación política, ¿verdad? Están tratando de negociar eso, y bueno, pues otra vez vuelven los mismos, y es el caso también de Margarita Zavala, quien impulsó el proyecto del Partido México Libre, no fructificó, se vuelve a refugiar en el PAN, y el PAN le abre otra vez las puertas sin mayor recato para que participe por una candidatura, y va blindada también porque están las listas plurinominales, ¿verdad? Claro, por supuesto. Pero entonces, la pregunta que hoy formulamos, ¿sí, de verdad, siguen siendo necesarios? Tú estás con que sí, David. Yo creo que sí. Los que están mal son en todo caso los partidos, ¿verdad? Y están mal los dirigentes de los partidos que no logran entender la importancia que tienen ahorita como oposición en el momento actual. Se han quejado los mismos priistas de que no se respeta la militancia, de que la lista de candidatos a diputados plurinominales, en el caso del PRI, no revela sino que es un partido de parientes, dicen los mismos priistas, un partido de socios, de cómplices, de prestanombres, y están llenando estas listas dejando fuera a la ciudadanía, dejando fuera conceptos como inclusión e incluso como oposición, ¿verdad? Y esta corriente que se hace llamar dentro del PRI Democracia Interna, pues también presagia que los resultados finales de la elección van a dar otra vez lugar dentro del PRI y obviamente de la sociedad al enojo, a la frustración y finalmente al abandono del partido en las urnas, ¿verdad? Nos queda un minuto, Arturo. Sí, bueno, quería comentar un poco sobre los perfiles. Se me vienen a la mente dos que han sido como perfiles muy técnicos e interesantes a nivel nacional. Bueno, hay que recordar Javier Corral, cuando fue diputado por la vía plurinominal, y fue un legislador que aportó muchísimo a la discusión, por ejemplo, de la ley de telecomunicaciones. Me parece que fue uno de los que denunció la famosa ley Televisa en su momento, y me parece interesante su perfil como plurinominal, y bueno, de ahí construyó una carrera política que lo ha llevado a la gubernatura de Chihuahua. Y el otro caso, a nivel Coahuila, pues es el caso de Natalia Virgil Orona, que es hoy diputada plurinominal, y que me parece que es un perfil también muy interesante, muy técnico, y que difícilmente hubiera podido llegar por votación directa al Congreso, en el caso de Coahuila, ¿no? Sí. Pues sí, obviamente, ¿verdad? Pero yo no sé que vaya a ir a aportar, por ejemplo, un perfil como el de Rodríguez Fuentes Ávila, ¿no? Ahí hablaba Manuel que parecería que algunos andan buscando también más que nada fuero constitucional, y bueno, pues ahí hay una serie de políticos que vuelven, insisten, que hacen de este partido
una organización familiar. Tenemos ahí a los Murat, ¿verdad? Que van ahí a participar. Está también el exgobernador Rubén Moreira Valdés, que vuelve a insistir. No son capaces de retirarse, no son capaces de abrir a la ciudadanía las puertas del partido. Antes se quedan ellos, y pues sí, pareciera que son los dueños de un patrimonio que únicamente les pertenece a ellos y no a la militancia y mucho menos a la ciudadanía. Muy bien. David, pues como siempre, agradecidos por tu presencia con nosotros. Muchas gracias, les mando un abrazo y que tengan muy buenos días. Hasta luego, igualmente. Un Igualmente. abrazo. David Brondo. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. De la cochera a tu casa. Tradición, sabor y buen servicio. La Cochera